Hoy compartamos la palabra de Dios con el título Un gran acertijo. Compartamos este tiempo bajo la gracia de Dios con este tema. A lo largo de los tiempos y en todo el mundo, los acertijos se han utilizado con frecuencia para iluminar y despertar la sabiduría de las personas. En nuestra vida cotidiana podemos encontrar muchos acertijos. Entre las historias antiguas, había una criatura llamada Esfinge. La Esfinge daba acertijos a los viajeros, y quien no pudiera responder correctamente era devorado por ella. Un día, un joven llamado Edipo fue desafiado a responder los acertijos de la Esfinge. La Esfinge dio 3 acertijos. El primero de ellos era: ¿qué es un gigante por la mañana, un enano por el día y un gigante de nuevo por la noche? Normalmente la gente no puede responder a esa pregunta cuando se la hacen de repente, pero este joven llamado Edipo supo la respuesta de inmediato. Dijo: es la sombra. La Esfinge se sorprendió mucho al ver que averiguó el acertijo correctamente. Hasta entonces no había nadie que hubiera respondido a sus preguntas. Ella dio la segunda pregunta. Hay 2 hermanas. Una da a luz a la otra y esta, a su vez, da a luz a la primera. ¿Quiénes son estas 2 hermanas? ¿No es una pregunta muy extraña? Pero Edipo respondió enseguida: la respuesta es día y noche. La Esfinge estaba angustiada por haber respondido correctamente. Así que le hizo la última pregunta. ¿Qué camina con 4 pies por la mañana, 2 pies al mediodía y 3 pies por la noche? Muchos de ustedes conocen este acertijo. La respuesta es las personas, los seres humanos. Esto puede no tener mucho sentido si se pregunta en esta época, ya que las cosas han cambiado. Pero la respuesta es un ser humano. El gatear de un bebé es como caminar en 4 pies por la mañana. Una persona camina en 2 pies al mediodía durante su juventud, y cuando una persona envejece, camina con un bastón. Por eso la Esfinge dijo 3 pies por la noche. Cuando Edipo también respondió a esto, ella sufrió una gran agonía, diciendo: es imposible que una persona responda a estas preguntas. Y se tiró al agua y murió. Ese es el mito. Esta es una historia de acertijos. En la Biblia hay enseñanzas que son como acertijos, pero como están fuertemente relacionados con nuestra salvación y el perdón de los pecados, debemos resolverlos. El acertijo que vamos a resolver hoy es muy importante. Según 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, ¿qué va a hacer Dios con los que no lo conocen y no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús cuando se revele en llama de fuego en el último día? Los que no conocen a Dios son los que no han encontrado la respuesta al acertijo que Dios ha dado para salvar a la humanidad, ¿verdad? La Biblia dice que Dios castigará a los que no han encontrado la respuesta. Puesto que esto es lo que les ocurre a los que no conocen a Dios, debemos conocer a Dios, ¿verdad? En Oseas capítulo 6, el profeta escribió que debemos proseguir en conocerlo. Sin embargo, ¿podemos conocer a Dios si no tenemos sabiduría, conocimiento y fe? ¿Qué dice Proverbios capítulo 9, que es el conocimiento de Dios?
es el principio de la sabiduría. Significa que todas las cuestiones pueden resolverse cuando conocemos a Dios. El joven llamado Edipo tenía cierta comprensión de los principios del mundo. Así es como fue capaz de resolver todos los acertijos, incluso desde el punto de vista de un humano. Del mismo modo, ¿con quién debemos contar para resolver los acertijos sobre la salvación de nuestras almas, el perdón de los pecados y el cielo? Básicamente, a menos que tengamos sabiduría y conocimiento de Dios, todos los enigmas de la Biblia serán imposibles de resolver. En Mateo capítulo 13, Jesús dijo que toda la Biblia está en parábolas. ¿Qué debemos hacer con ellos? Debemos resolverlos. Pero, ¿son los hombres capaces de resolverlos? Está escrito que nadie puede resolver los acertijos de los 66 libros de la Biblia. ¿Quién va a venir a resolver estos acertijos? La Biblia dice que todas estas cosas nos serán conocidas cuando Dios venga, y que Él nos enseñará y nos dará entendimiento. Según las profecías de Miqueas capítulo 4 e Isaías capítulo 2, ¿quién vendrá en los últimos días? Dios mismo. Aparecerá en Sion, nos dará la ley y, ¿qué más? Él nos enseñará todos los secretos que han sido ocultados. Si les hacen la pregunta, hay dos hermanas, una da a luz a la otra y esta, a su vez, da a luz a la primera, ¿quiénes son estas dos hermanas? ¿Qué respuesta les viene a la mente? De la misma manera, en Mateo capítulo 13, Dios dijo que iba a revelar cosas ocultas desde la creación del mundo, y también dijo que todas las cosas de la Biblia son parábolas. Puesto que hay acertijos desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿solo quién puede descifrar la verdadera voluntad de Dios? Solo Dios puede descifrarla. Para ello, Él viene a esta tierra. Entonces, ¿a quién debemos buscar si anhelamos el cielo, la salvación y la vida eterna? Debemos buscar a Dios, que es la fuente de la sabiduría y el conocimiento. Por eso el libro de los Proverbios dice, el que conoce a Dios será más sabio aún y aumentará su saber. El temor de Dios, el conocimiento de Jehová, es el principio de la sabiduría. En Colosenses, en los capítulos 1 y 2, ¿no está escrito que Cristo es un misterio? Significa que solo cuando conocemos a Cristo podemos encontrar todas las respuestas a las parábolas que componen la Biblia. Entre los grandes acertijos, hay uno que dio Jesús. Echemos un vistazo a Mateo capítulo 16, versículo 13, para ver cuál es ese acertijo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es un gran acertijo. ¿Quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta correcta. Veamos el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos,
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. En Mateo capítulo 16, Jesús dio un gran acertijo. ¿Quién dice la gente del mundo que soy? ¿Y quién decís que soy yo? Cuando Jesús hizo esta pregunta, Pedro, uno de sus discípulos, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús se alegró mucho y dijo: Esto no te lo ha revelado un hombre, sino mi Padre, que está en el cielo, te ha dado ese conocimiento y ha abierto tus ojos espirituales. De lo contrario, no habrías conocido esta respuesta. Ahora te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Este fue uno de los acertijos que Jesús y los discípulos compartieron hace 2000 años. Aquí, lo importante es, ¿cómo sabía Pedro la respuesta? Vayamos a Juan capítulo 6 y descubramos a través de algunos registros de la Biblia cómo Pedro supo que Jesús era Dios que vino a esta tierra. Veamos capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando se trataba de entender quién era Jesús, lo más importante para Pedro era que Jesús tenía las palabras de vida eterna. Entonces, veamos qué enseñanza de Jesús le permitió a Pedro entender que él tenía las palabras de vida eterna. Vamos a Juan, capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Pedro siempre recordaba esta enseñanza. Tienes palabras de vida eterna. Solo ¿quién puede vivir para siempre? Solo Dios. Jesús conocía absolutamente el camino de la vida eterna y siempre se lo enseñó a sus discípulos. Por eso, aunque todos dejaron a Jesús, Pedro se quedó con él hasta el final y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Solo Dios, que vive eternamente, conoce el camino. ¿Y no eres tú quien lo conoce? Por lo tanto, tú eres Dios. Tú eres Cristo, que ha venido a esta tierra para salvarnos. Entonces, ¿no eres tú el Mesías que hemos estado esperando? ¿A quién iremos? Como Pedro tenía un profundo entendimiento sobre el asunto de la vida eterna y el hecho de que solo Dios puede vivir para siempre, reconoció correctamente a Jesucristo, aunque vino en la carne, e inmediatamente resolvió el gran acertijo que Jesús dio hace 2000 años. Entonces, ¿no está profetizado que Dios vendría de nuevo en esta última época del Espíritu Santo? Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 27.
y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Va a aparecer por segunda vez. ¿Qué significa eso? Significa que Él aparece en carne o en espíritu. Dios está siempre con nosotros en espíritu. Así que las expresiones la primera vez y la segunda vez nos muestran que Él se va a vestir de la carne una vez más. Por eso Dios utilizó la expresión por segunda vez. ¿No es así? Entonces, debemos reconocer a Cristo cuando venga por segunda vez. Así como Pedro reconoció a Jesús, nosotros también debemos tener ojos espirituales para reconocer a Cristo que ha venido a esta tierra a través de la enseñanza de la vida eterna. ¿En qué parte de los 66 libros de la Biblia aparece por primera vez la vida eterna? Se menciona en el Génesis, en el huerto del Edén, ¿no es así? Veamos Génesis capítulo 2. Leamos capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí, Dios hizo crecer toda clase de árboles en el huerto de Edén. ¿Y qué árboles había en el centro del huerto? Dios creó el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal en el centro del huerto. Veamos qué características tienen en capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Ciertamente morirás. Sin embargo, en el capítulo 3, se puede ver que Adán y Eva fueron tentados por la serpiente, comieron el fruto prohibido y al final trajeron la muerte a la humanidad. Entonces, ¿hay alguna manera de que la humanidad, que ha llegado a morir por comer el fruto prohibido, vuelva a vivir? ¿Hay alguna manera? Esto es algo que la humanidad se ha estado preguntando y anhelando saber. Afortunadamente, en el Edén no solo estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué otro árbol había? Vamos al capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del, ¿qué árbol? Del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Adán y Eva, los representantes de la humanidad, fueron condenados a morir por comer el fruto prohibido. Si hubiera una forma de comer del árbol de la vida, podrían volver a vivir, ¿verdad? Sin embargo, en el versículo 23, Dios tomó cierta medida para que los pecadores no pudieran acercarse al árbol de la vida. Veamos el versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Dios ordenó a los querubines que guardaran el camino hacia el árbol de la vida, con una espada encendida para que los pecadores que habían comido el fruto prohibido no se atrevieran a acercarse. A partir de ese momento, Adán y Eva no pudieron evitar lamentarse, diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como está escrito en Romanos, capítulo 7. Adán y Eva podrían vivir la mejor vida si solamente se abriera el camino al árbol de la vida, ¿verdad? En el Edén, a Adán y Eva no les faltaba nada. No estaban tristes, ni enfermos, ni angustiados,
solo estaban alegres y felices. Sin embargo, al ser engañados por la astucia del diablo, Satanás, comieron el fruto prohibido y transmitieron el pecado a toda la humanidad. Aunque el árbol de la vida estaba allí al lado, Dios colocó querubines y una espada encendida que se movía de un lado a otro para que los pecadores no se atrevieran a acercarse al árbol de la vida. Entonces, ¿qué pasará con los seres humanos si pueden comer del árbol de la vida? Vivirán para siempre, ¿no es así? Sin embargo, Dios bloqueó el camino hacia el árbol de la vida. Entonces, ¿solo quién puede abrir el camino y permitirnos comer de él? Solo Dios puede hacerlo. Así como Dios le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos, cuando conocimos a Dios, Dios nos dio a todos el privilegio de anunciar el camino a la vida eterna a toda la humanidad. Dios dijo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces tenemos que pensar primero, ¿cómo podemos comer del árbol de la vida? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través del árbol de la ciencia del bien y del mal y del árbol de la vida? Antes de resolver este asunto, debemos conocer las características del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento muestra la voluntad de Dios como una sombra, y la realidad de la sombra está en el Nuevo Testamento. En otras palabras, el Antiguo Testamento es una sombra, y el Nuevo Testamento es su realidad. En la sombra apareció el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. Lo importante es conocer la realidad del árbol de la vida, ¿no es así? Solo entonces podremos acercarnos a la vida eterna. ¿Quién es el que vino por segunda vez a esta tierra con vida eterna? La puerta del cielo puede abrirse cuando lo conocemos y nos encontramos con Él, ¿verdad? Veamos la respuesta de Jesús para el árbol de la vida que dio hace 2000 años. Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis. ¿Qué no tenéis? No tenéis vida en vosotros. El pecado que Adán y Eva cometieron al comer el fruto prohibido se transmitió a la humanidad, por lo que estamos condenados a morir. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tiene? El que come la carne de Cristo y bebe la preciosa sangre de Cristo, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Tenemos que centrarnos en las enseñanzas de Jesús respecto a la vida eterna. Dios permitió que los que comieran del árbol de la vida en el Edén recibieran la vida eterna. Pero en Juan capítulo 6, Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, la realidad de la parábola del árbol de la vida en el Edén es la carne de Jesús y la sangre de Jesús. ¿No es así? Descubrimos que la realidad del árbol de la vida que más deseaba la humanidad es la carne y la sangre de Jesús. Jesús dijo que los que comen su carne y beben su sangre tendrán vida eterna y los resucitará en el día postrero. Jesús resolvió el acertijo. Aquí nos da la respuesta. Veamos de nuevo el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre,
Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Jesús no dijo, el que come del árbol de la vida vivirá por el árbol de la vida, sino dijo, el que me come. Como Jesús es el árbol de la vida en el Edén, dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Jesús está enseñando el camino hacia la vida eterna, que es lo que más ha deseado la humanidad. Entonces, ¿cómo podemos comer la carne de Jesús y beber su sangre? También tenemos que tener una respuesta a esto, ¿verdad? Vayamos a Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Aquí podemos confirmar que la manera de comer la carne de Jesús y beber su sangre es a través de la Pascua. Esto es muy importante. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando el pan de la Pascua y dándoselo, dijo que era su cuerpo. Versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Sobre el vino de la Pascua contenido en la copa, dijo, bebed de él todos. Porque esto es, ¿qué? Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús dijo que el vino de la Pascua es su sangre, la sangre del pacto. El pan de la Pascua es la carne de Jesús y el vino de la Pascua es su sangre. En cuanto a la respuesta correcta a las palabras de Juan capítulo 6, versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, Él abrió el camino para comer del árbol de la vida a través de la Pascua del nuevo pacto. El árbol de la vida en el Edén aparece como la verdad de la Pascua. La Pascua es indispensable, porque es el mismo árbol de la vida que el mismo Jesús enseñó. Sin embargo, esta preciosa verdad de vida fue pisoteada por Satanás, el diablo. La Pascua se celebró durante unos 300 años, pero finalmente fue abolida en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Este desafortunado hecho ocurrió en la tierra. Desde entonces, la Pascua no apareció en la tierra durante casi 1600 años. La Pascua desapareció. Significa que el camino al árbol de la vida desapareció. Ese periodo se considera la Edad Media, en la que no había luz ni verdad. Durante el largo periodo de 1600 años, nadie pudo llegar a la verdad del árbol de la vida. Al ver esta situación, Cristo decidió venir a la tierra por segunda vez para salvar a la humanidad. Volvamos a Hebreos capítulo 9. El versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Cuando Jesús vino la primera vez, fue para quitar los pecados de la humanidad. ¿Cuál era entonces el propósito de su segunda venida? Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Qué significan las palabras para salvar? Hasta que Él vino, la tierra había estado enterrada en las tinieblas, donde no se podía conceder la salvación. Así que el Cristo que viene por segunda vez a traer la salvación a la humanidad
debe traer el árbol de la vida que estaba en el Edén. Como saben, ¿qué verdad representa el árbol de la vida? Cuando venga por segunda vez, debe aparecer con la verdad de la Pascua del nuevo pacto. En Mateo capítulo 24 sigue advirtiéndonos que estemos alerta, porque aparecerán muchos falsos cristos y falsos profetas que engañarán incluso a los elegidos en esta época. Por lo tanto, Cristo que viene por segunda vez, ciertamente restaurará la verdad de la vida que se perdió en el Edén y nos permitirá comer del árbol de la vida. Es porque sólo así pueden salvar a la humanidad, que estaba destinada a morir, por el pecado de comer el fruto prohibido. Ante la gran pregunta de Dios, ¿quién decís que soy yo?, Pedro dijo, ya que tienes palabras de vida eterna, tú eres Dios que vino a la tierra. También hoy, todos los hijos de Sión deberían dar esta respuesta, puesto que nos das la vida eterna a través del árbol de la vida. Tú debes ser nuestro Dios. Ahora descubramos la respuesta de Dios en Isaías, capítulo 25. Isaías, capítulo 25, versículo 6, dice, «Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados». Este monte se refiere al monte Sión, ¿verdad? Continuemos con el versículo 7. «Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho». El vino añejo que aparece en Isaías capítulo 25, versículo 6, se refiere al vino de la Pascua, que se ha guardado durante 1600 años. El vino con el que Dios prometió destruir la muerte solo puede ser el vino de la Pascua. Veamos el versículo 9. «Y se dirá en aquel día en que Dios aparezca y destruya la muerte para siempre, ¿qué dirán? He aquí, este es nuestro Dios». Ahora tenemos la respuesta. Tenemos la respuesta al gran acertijo, ¿quién decís que soy yo? Desde que apareciste con la verdad del árbol de la vida, eres nuestro Dios. Pedro respondió a eso hace 2000 años. En la época del Espíritu Santo, nos toca a nosotros darle esa respuesta. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Nadie más puede salvarnos que aquel que destruye la muerte para siempre. A través del vino añejo de la Pascua, Él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hoy conocemos la respuesta al gran acertijo, ¿quién es Él? ¿Quién restauró la verdad de la Pascua, del nuevo pacto que una vez se perdió? ¿Quién abrió el camino de la vida eterna y al reino de los cielos? Es nuestro Padre Celestial, Cristo Ansanjón, y nuestra Madre Celestial, la Nueva Jerusalén. Puesto que ellos prepararon el banquete para destruir la muerte para siempre con vinos añejos, ciertamente son nuestro Dios. La Biblia dice, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Puesto que hemos encontrado a Dios, que está atestiguado por todas las profecías, puesto que conocemos la respuesta, solo nos queda una cosa por hacer. Es seguir el camino del Padre y la Madre, donde quiera que vayan. Si seguimos el camino, ¿qué nos ocurrirá tal y como está escrito en Apocalipsis capítulo 22? Reinaremos por los siglos de los siglos. Para que podamos disfrutar de toda esta gloria, Padre y Madre nos dieron el gran acertijo
y nos llevaron a encontrar la respuesta. Nosotros, los hijos de Sión, debemos seguir el camino de padre y madre. Me gustaría terminar el sermón de hoy. Muchas gracias.